Hola, hola, buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario que estén viendo este video. Hoy vamos a hacer algo diferente, a ver qué les parece. Vamos a hacer el unboxing de un control que es de los mejores creo que del mercado, el FlyDigi, el Vader 5. La verdad es que es un control muy bueno comparado con otras versiones, con otros controles. Principalmente yo decidí usar controles de este tipo que tienen pues muchas ventajas como el Halo Effect, etcétera. Principalmente porque jugaba con el DualShock de PlayStation y tuve que comprar dos como en 6 meses. Tenían mucho drift y la verdad pues no, una experiencia muy mala con esos controles. Entonces pues ya decidimos cambiarnos a este que lo recomendaban mucho. Entonces, como pueden ver ahí viene el control con su dongle, un manual, viene cable de carga. Aquí pueden ver el dongle, ese se puede conectar, si no me equivoco, en PC y para Switch. Aquí en el manual pues vienen las instrucciones de cómo conectarlo. Veamos qué más tiene. También viene aquí en las instrucciones de cómo hacerle paired con los diferentes dispositivos. Viene en chino, en el idioma. Y, perdón por el caos, en inglés. ¿Okay? Aquí este manual es muy útil para todas esas opciones. Y pues aquí está el control. Y no se alcanzan a ver, viene con unas paletitas como el control Elite de Xbox. Vamos a ponérselas pues de una vez. Este es el otro lado. Y así queda la parte de atrás. Muy bonito el control, la verdad. Tiene esos como detalles como de estrellas ahí. El botón de pairing está aquí en abajo. Power también. Ahora el logo de FlyDigi ya es touch y funciona para prender el control. Ahora vamos a hablar de las ventajas que tiene este control sobre pues todos los competidores. La verdad el precio está muy accesible, creo que en Latinoamérica están 60, 70 dólares. Y pues vamos a empezar. Primero que nada, la primera ventaja tiene sticks Hall Effect, que esos no te van a dar drift, no tienen desgaste físico. Las cosas de las que me convencieron para comprar esta marca, por ejemplo, fueron los tension rings, que puedes hacer que el stick sea más suave. Si checan, por ejemplo, aquí está en mínimo y no se alcanzan a escuchar. Y ya nada más lo vas apretando a como te guste. Lo voy a poner en máximo. Escuchen la diferencia. Otra de las ventajas que tienen esos controles, por ejemplo, tienen estos botones extra, el C y el Z, que son mapeables. Los botones de micro switch, si checan, no son muy ruidosos. La cruceta, también excelente, creo que de las mejores del mercado. En la parte superior podemos ver los triggers, que son adaptativos. Dos botones extra, aquí los shoulder buttons que le llaman. Y en la parte de trasera podemos ver estos switch. Si los aprieto, si checan, el recorrido de los triggers ya es súper cortito. Este se usa mucho para los first person shooters.
Y pues si quieren nada más uno, pueden tener nada más, por ejemplo, el derecho y el izquierdo normal. Y pues como ya vieron, la parte de atrás tiene otros 4 botones que también son mapeables. Igual, no muy ruidosos. La parte de atrás tenemos los switch para cambiarlo entre el modo PC, Bluetooth y Nintendo Switch. Como les digo, muy buen control, muy completo. Una cosa que he estado leyendo en internet, si compran un adaptador, pueden jugarlo en PlayStation o en Xbox, dependiendo del adaptador que compren. Entonces es un control que pudiera funcionar para prácticamente todas las consolas. Yo principalmente pues tengo el 5 ahorita. También tenía el 4, aquí está el 4, también muy buen control. Ese, si quieren, después hacemos un review, que también está muy barato con toda su base. Yo ahorita no tengo la base del Vader 5, pero la verdad es un muy buen control. Otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, el control sobre los demás, tiene gatillos híbridos, como les había comentado. Aparte de eso, la conectividad inalámbrica es de 2.6 GHz y un polling rate de 1000 Hz. ¿Y qué significa eso? Pues para, si no lo entienden, es la velocidad en que manda la señal el botón hacia la consola o la PC. Entonces, les digo, muy buen control, muy bonito. La verdad sí vale la pena. Y pues haremos pruebas después en la PC para que las vean. Y pues creo que es todo. Gracias por ver el video. Y si te interesa, al final de este video dejaré unos usos que tiene este control. Por ejemplo, yo que juego Final Fantasy XIV, para los que les gusta ese juego, cómo pudieran usar los botones extra, que la verdad te salvan la vida. Gracias, nos vemos después. Hola, pues vamos a hablar del Vader, como prometimos, específicamente como para Final Fantasy. Aquí, como ven, ya está encendido. Aquí tengo 3 perfiles. Tengo el perfil de Melee, que está configurado con ciertos colores. Ahorita les voy a explicar. El de tanque, el de healer y el de range. Range no lo juego mucho, entonces no le he hecho absolutamente nada. Pero bueno, vamos a usar el de Melee como ejemplo. Aquí tenemos el efecto de respiración. Las luces básicamente cambian entre los diferentes colores que tengo aquí. Y como es color rojo, yo identifico que es el de Melee. Eso me sirve mucho. Ahí le podemos cambiar varias cosas. El tanque lo dejé en azul y el de healer pues en verde. Ahora vámonos a la parte de los botones. Podemos asignar los botones como nosotros queramos. Si checan, pues ya están configurados los básicos, pero aquí tenemos los extras: el shoulder 1, shoulder 2, el M1, 2, 3 y 4 y el C y el Z. Si checan, por ejemplo, en el shoulder 1 yo tengo el numerador 7, que es el numerador 7 del teclado. Entonces podemos asignar diferentes botones del teclado incluso para utilizarlos. Preferentemente utilicen botones que no estén asignados en una acción específica. Por ejemplo, con tanque creo que tengo asignados los botones de F, F1, F2, etcétera, y así para no confundirme. Entonces, la verdad se pueden hacer muchísimas cosas. Y un ejemplo, yo tengo que el botón C y el Z hagan básicamente lo mismo. Por ejemplo, el Z hace que todos los jobs utilicen una poción. Entonces, a mí para la memoria muscular, pues ya me sirve muchísimo. Pues en general es todo. Nada más pues ya serían las partes específicas de los sticks. Si quieren el algoritmo de circularidad de los sticks, que sea rectangular o circular, zona muerta, etcétera. Giroscopio por si usan switch, y la parte de los gatillos que ya le pueden adaptar a ustedes a como les guste. Hay varias guías para adaptarse al gusto de ustedes. Y pues por el momento sería todo. Muchas gracias. Si les gusta el video, pues por favor denle like